narrativa que la construye se diversifica. Y entonces permites tener una narrativa no homogénea, sino diversa, plural, que sin duda alguna pues tiene que cambiar la lógica como se vienen haciendo las cosas. Eso a veces impacta en el poder, a veces no, a veces el poder se cierra y entonces dice, pues no, el poder entendido como pues una estructura histórica, digamos, heterogénea y plural, ¿no? Entendida así, pero a veces no, a veces como el bloque histórico gramsciano, en donde surge, pues eso, como un bloque monolítico, histórico, que no permite cosas. Creo que lo que se ha venido pasando con Wikileaks y digamos toda la generación de Wikileaks es precisamente una narrativa distinta y este bloque homogéneo, digamos, de poder histórico-cultural se transforma en un asunto de, sí, una totalidad, pero una totalidad que es estructuralmente diversa, cultural y políticamente. Creo que eso es lo que ha generado, digamos, en términos de información, el debate sobre Wikileaks, ¿no? Para concluir, doctor, ¿en México usted considera que la sociedad está informada? ¿Cuáles serían los retos en términos de información? ¿Cómo colocaría esta situación de la falta de información? ¿Es falta de acceso o tiene que ver con otros factores? Yo creo que a veces más bien se da el fenómeno contrario, ¿no? Es decir, el exceso de información, ¿no? Es la obesidad de información genera desinformación, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo que seguramente ha sido bastante estudiado, que fue el levantamiento zapatista del 94, ¿no? Y ahí se dio un fenómeno interesante porque si en 94 se hubiera cerrado el proceso de comunicación, ¿no? Seguramente las cosas hubieran sido distintas. O sea, se hubiera permitido un proceso de represión más fuerte en las zonas zapatistas, hubiera el conflicto durado más, se hubiera recrudecido, que de por sí fue muy duro el asunto. Y, por ejemplo, ¿qué se decidió hacer? Creo que los órganos del Estado lo que decidieron hacer fue abrir la información en términos al movimiento zapatista. Y al mismo tiempo, digamos, uno de las grandes virtudes del movimiento zapatista fue la posibilidad precisamente de experimentar por primera vez una comunicación global, ¿no? Es decir, genera una serie de vínculos con movimientos sociales, organizaciones, partidos, más allá del entorno territorial, más allá precisamente del país, trasciende el propio territorio nacional y eso permite finalmente una pervivencia hasta ahora de los movimientos zapatistas que nosotros ya ni los identificamos en el país y que son más fuertes en el extranjero, ¿no? Como toda una reivindicación autonómica. ¿A qué me refiero? A que finalmente, por ejemplo, el modelo utilizado ahí fue un asunto de sobresaturación de información en términos, o sea, en lugar de cerrar la información como son los regímenes autoritarios de no pasa nada y si no aparece en los medios no existe, lo que hicieron es abrir el tema de los medios de información y se generó un asunto de sobreinformación que satura y que finalmente hace que los mensajes, la información, se anule por sí misma, ¿no? Y entonces pierda un asunto de interés. Creo que ese fenómeno zapatista es el que vivimos ahora. Yo no creo que tengamos una anomia y una abstinencia de información, al contrario, creo que tenemos muchos canales y muchos procesos de información por múltiples vías, pero son también procesos que saturan a los propios sentidos, que saturan precisamente los canales de las personas para decodificar tanta información, porque ahora la información, ¿cómo se da actualmente? La información debe tener ciertas características, ¿no? O sea, debe de ser en tiempo real, on time, ¿no? O sea, que es una cosa
brutal en términos de que finalmente a cada momento, a cada paso, a cada segundo, debes de estar informado. Y los medios tienen una presión muy fuerte precisamente por generar eso, es que la información debe de circular libremente, es decir, que casi todos los mecanismos de información son casi de acceso gratuito, ¿no? Y tercero, que además de esa gratuidad, lo que generas es precisamente que eh, satures, ¿no? Digamos, de información a la persona y que se hagan por dispositivos digitales. El asunto, por ejemplo, de la luz, ¿no? De los dispositivos digitales, sí es un tema que satura el tema de los sentidos, o sea, que sí te atrapa, pero te atrapa como, digamos, perdóname, como las moscas, en términos de que vamos a la luz, y entonces eso, más allá de decodificar la información, lo que genera, pues es un tema, digamos, básico del amparo. El barrido de luz, nada lo puede superar ahora con estos nuevos dispositivos tecnológicos. Y creo que eso lo que genera en términos de síntesis, porque también hay un asunto brutal en términos de síntesis, ahora te tienes que comunicar no más allá de 140 caracteres, que eso hace sí una capacidad de concentración, pero también una poca capacidad de diálogo, que finalmente los barridos de luz saturan tus sentidos y los obstruyen como para poder generar un procesamiento distinto. El asunto de que tienes, o sea, de la obsolescencia de la información, ¿no? O sea, la obsolescencia de la información es un tema muy complicado porque la opinión pública, digamos, se tiene que reactualizar cada minuto, ¿no? Entonces eso generas una cantidad de información que no es poca la información, que tienes la información, pero para poder eh, generar un procesamiento de esta, la verdad es que te cuesta mucho trabajo, y más si te satura con cuestiones que tienen que ver con luz, con imagen, con esas cosas. Entonces, yo la verdad es que creo que no es que tengamos poca información, sino más bien tenemos mucha información, y esa información paradójicamente te lleva a un asunto de desinformarte, ¿no? O sea, no nos convierte realmente en personas informadas. No te convierte en persona informada, te convierte más bien en un consumidor de información, ¿no? O sea, y no lo digo mal, o sea, simplemente la lógica del consumidor es consumir, y lo que consumes es una lógica de seguir consumiendo y consumir cada vez más, no un asunto de calidad de la información. Entonces creo, y además tú tienes o sea, con estas narrativas de la construcción de la realidad, pues tienes un gran abanico para dónde poderte informar, ¿no? Que son desde los colectivos que hay en mi barrio, en mi colonia, que informan, que traen una radio, no hay radios comunitarias, dice los que saben de este asunto en la Ciudad de México, pero bueno, los que de repente transmiten en internet, los que finalmente transmiten a través de las redes sociales, de los boletines parroquiales, de quienes generan todas estas cosas, la verdad es que tenemos un mecanismo de sobresaturación de información. Paradójicamente, mientras más informados estamos, más, digamos, nos tiramos al vicio de consumir más información, y por lo tanto a veces no tenemos la capacidad precisamente para poder hacer un buen procesamiento de la cantidad de información, ¿no? Es decir, el mismo Wikileaks, ¿no? O sea, los cables que tiene son una barbaridad que llevaría años siquiera poderlos escrutar y saber qué cosas están, ¿no? En realidad Wikileaks hizo una recogida robótica de toda la información, la puso en la mesa, y lo que viene haciendo toda la organización de Wikileaks es básicamente generar un asunto de clasificación de la información, y van, digamos, dosificando, ¿no? Lo que pueden en términos precisamente de dar a conocer ciertas cosas de lo que han recogido, ¿no? Entonces, creo que esa es la paradoja del asunto, ¿no? Y además, también habría que decir que estamos bajo la tiranía de la transparencia, ¿no? Es decir, todo tiene que ser transparente, todo tiene que estar bajo el régimen de transparencia, cuando hay que tener cuidado, porque finalmente eso se puede convertir en un nuevo fundamentalismo, ¿no? Es decir, tienes que ser transparente, tienes que transparentar. Cuando
discurso se convierte precisamente en un mecanismo que puede ir en contra de la persona, ¿no? Sobre todo porque ciertas áreas de la persona que yo creo que es fundamental que tenga ciertas áreas privadas, ¿no? Pueden ser invadidas, pueden ser obnubiladas por este totalitarismo también de la transparencia, pues no está bueno, ¿no? O sea, necesitamos ahí generar procesos de contrapesos en el asunto. Concluimos con cuáles serían los retos entonces para el futuro, doctor, en términos de información para México, para los ciudadanos mexicanos. Yo creo que ahí tenemos grandes retos. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer es que la información sí sea un bien común, ¿no? Que todo el mundo podamos tener acceso. Antes se decía, ¿no? Que la información era poder, es un dicho como muy mexicano ya, ¿no? La información es poder. Yo digo, sí, pero ahora tienes un montón de información y eso tampoco te hace poderoso como Superman, pues, ¿no? O sea, lo que necesitas es que esa información bien procesada, bien analizada, valorada, contrastada, pues tenga un efecto contundente. Tenía un amigo, por ejemplo, que era uno de los líderes más importantes de las organizaciones campesinas de los 80s y los 90s, y un día me dijo, yo me pasé 15 años investigando de mi vida sobre el tema de los transgénicos, ¿no? Porque era un líder agrario, campesino, daba clases en una universidad, dice, y un día pedí un trabajo sobre transgénicos, yo creyéndome un genio, y una de mis alumnas hizo en una semana lo que yo había hecho en 15 días. O sea, no puede ser posible. Claro, las nuevas tecnologías te generan tal cúmulo de información que hoy precisamente puedes tener ese asunto. El tema es, puedes tener acceso a toda esa cantidad de información, pero ¿cómo la procesas? ¿Cómo la analizas? ¿Cómo haces una narrativa? Precisamente, yo diría, una narrativa que te permita, además de construir las narrativas hegemónicas y coloniales que existen, ¿no? Que no refuerces más los procesos de colonialidad internos y externos que existen, sino yo creo que el reto en términos de información es cómo generamos narrativas distintas, plurales, no solamente plurales en términos de pluralidad cultural o de pluriculturalismo, sino una lógica y una epistemología que permita precisamente darle la vuelta a la simetría en términos de conocimiento, porque la información, creo que cuando decimos nosotros, retomo un poco lo que decía al principio, cuando decimos la información es poder, en realidad nos referimos a un asunto epistémico, a un asunto de construcción de conocimiento, pero creo que con la cantidad, los cúmulos de información y las posibilidades tecnológicas que tenemos para acceder a información, con toda la parte normativa que hay en términos de acceso, en términos de transparencia, lo que estamos obligados es a generar un proceso de conocimiento distinto. Es decir, y no solamente en términos de generar cosas novedosas, tecnológicas, de progreso, no, sino una epistemología que precisamente rompa con los discursos hegemónicos, homogéneos, coloniales del asunto. Creo que ese sería uno de los retos fundamentales. Y no es solamente que todo el mundo hable desde sus condiciones geopolíticas, territoriales, de condición de clase, de género, ¿no? De explotación, sino que a partir de eso generemos una narrativa diversa que nos permita precisamente desconstruir la lógica de poder en la que hemos estado, digamos, inmersos y, digamos, controlados. Creo que ese es el reto que tenemos de manera fundamental, ¿no? La información un poco para desconstruir el poder y también para generar procesos, digamos, de una nueva forma de libertad, ¿no? Que no sea una libertad liberal, ¿no? Democristiana, socialdemócrata, por de etiquetarla, sino un proceso de libertad en términos, digamos, de desconstrucción colonial, que creo que una de las cosas que a lo que sí estamos obligados es precisamente con acceso a información, transparencia y nuevas lógicas, construir una epistemología, digamos, que nos permita, pues sí, de la liberación y de la libertad, yo diría.
Pues gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. No, gracias, nos ayudó muchísimo. Le vamos a grabar algunos aspectos de su oficina, ¿se puede? Sí, por favor. ¿Lo podemos tomar en su escritorio? Sí. Para poderlo... ¿Pones otro? No, es que ya está llena.